Los lineamientos para las audiencias que elaboró el Instituto Federal de Telecomunicaciones han despertado una enorme polémica en las últimas semanas porque, por ejemplo, para organismos internacionales como la CIP o medios de comunicación, estos lineamientos están generando condiciones o climas para o que pueden propiciar caer en la censura previa. El IFT, por su lado, dice que no es cierto y que le asisten facultades para poder dictaminar esta clase de lineamientos. Entre tanto, el presidente de la República ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los lineamientos que deberán de publicarse el próximo 16 de febrero junto con otros artículos, poniendo en cuestión uno de los principales logros de esta administración, que fue la reforma de telecomunicaciones y, por supuesto, la creación del propio IFT. Ahí está servida la polémica, y de esa polémica hoy vamos a hablar con un experto en la materia, con alguien que ha seguido muy de cerca todos estos procesos del sector de las telecomunicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros este día festivo. Soy José Buendía. Acompáñame a ver algunos datos de contexto, algunas declaraciones de los principales actores, y venimos aquí a nuestro foro a platicar con Ernesto Piedras. No se vaya, y le dejo mi Twitter para recibir sus comentarios, José Buendía MX. Un corte de un segundo, vea los datos y volvemos a entrar en materia. La próxima entrega en vigor de lineamientos para contenidos de las audiencias ha causado polémica en las últimas semanas. Organizaciones internacionales de libertad de expresión y actores en los medios electrónicos afirman que dar cumplimiento a esto supone una acción de censura, mientras que el autor, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo niega. Bajo el argumento de la defensa de los derechos de las audiencias, el IFT propone medidas que inciden en los contenidos de los medios de comunicación electrónicos, como por ejemplo establecer criterios de veracidad, imponer divisiones expresas sobre noticias y opiniones, espacios de publicidad y además imponer fuertes multas que ante infracciones reiteradas pueden derivar en la clausura de los medios. El presidente Enrique Peña Nieto interpuso una controversia institucional en contra de 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que involucran el tema de los derechos de las audiencias y al Congreso, que los aprobó en el año 2013. El argumento de Los Pinos se centra en que el IFT no cuenta con las atribuciones constitucionales para definir o regular sobre derechos de audiencias, entendiéndose estos como parte integral de los derechos humanos y, por lo tanto, competencia de otras dependencias de gobierno. ¿Capacidad reguladora o censura? ¿Cómo afecta el IFT la controversia? Posiciones. 1. El comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, defendió la validez jurídica de los lineamientos y reconvino a sus criterios. En tiempos de incertidumbre y de la necesaria unidad nacional, apeló que el camino no debe ser el de desprestigiar a las instituciones, sino fomentar el cumplimiento de la ley y la consolidación de un auténtico Estado de Derecho. 2. La Presidencia de la República reclamó la constitucionalidad de 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con lo que, de ser admitida la controversia, tramitaría un incidente de suspensión ante la inminente entrada en vigor de los lineamientos programada para el 16 de febrero. 3. Humberto Castillejos, consejero jurídico de Los Pinos, sostuvo que el IFT rebasó esferas competitivas del Ejecutivo Federal, único facultado constitucionalmente como autoridad administrativa en materia de derechos humanos. 4. La comisionada Adriana Labardini destacó que el IFT tiene la facultad de imponer medidas cautelares cuando se considera que un contenido o publicidad puede ser nocivo para la infancia o esté excediendo en plazo de publicidad, y se deberá suspender ese contenido y sacarlo del aire. 5. Esto es lamentable, es como un ataque al IFT, la institución operadora de la reforma estructural más relevante de este sexenio. Es un golpe al mejor de los hijos, comentó Jorge Fernando Negrete, director de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. 6. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó a través de un comunicado su beneplácito ante la controversia constitucional interpuesta por el gobierno federal mexicano ante la disposición del órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, que en diciembre pasado publicó una serie de lineamientos cuya aplicación lesionaría la libertad de expresión en el país y la certeza de que puede generar un clima de censura previa sobre comunicadores.
Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día feriado. Hoy día feriado, pero ya la gente se empieza a regresar, ya mañana empieza otra vez la actividad. Y vamos a entrarle a un tema en este arranque de semana, un tema que ha venido generando una enorme polémica en las últimas semanas, y son los lineamientos sobre las audiencias que generó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que han llegado incluso a la controversia constitucional presentada por el presidente de la República respecto de una de las leyes, no solamente de los lineamientos, sino varios de los artículos de esta ley, habiéndose tratado quizá de uno de sus máximos logros de las reformas estructurales que logró sacar en los primeros años de su sexenio. ¿Y quién mejor para entrarle a este tema, para que podamos ir tratando de desbrozar dónde están las posiciones y dónde están sobre todo las razones de cada una de las partes en conflicto, que Ernesto Piedras? Me da muchísimo gusto, Ernesto, que estés conmigo hoy aquí. Siempre un gusto contigo, Pepe. Un placer tenerte, presidente del Competitive Intelligence Unit. Muchas gracias. Dijiste día feriado, pero este sector no para, ¿eh? No, ya sé. Hoy que nuestros vecinos están regresando a la Ciudad de México, GPS y las redes están a todo, la compra de teléfonos inteligentes, las quejas de la banda ancha, pero está la tecnología, está el mercado y está lo que tú estás planteando, la regulación, ese paréntesis de nuestra función social en la que operamos, que vaya que importa mucho, y qué bueno que nos involucremos todos. Lo malo sería no opinar, y pues aquí estamos. No, es un tema que además parece ineludible, con perspectivas, como comentábamos incluso antes de comenzar el programa, que pueden tener, digamos, alcances no solamente en esta discusión, que en términos generales casi se está planteando en si es regulación o censura. Ahorita le entramos en materia, pero que evidentemente es un debate que tiene proyecciones hacia las elecciones de este año y de 2018 sin duda, y sobre todo las perspectivas de quién pueda ganar en un sector donde hay muchos intereses, mucho dogma y también mucha ideología. Operación social a todo. Operación social a todo. Queremos ser una sociedad conducida, con recursos, abierta. Creo que es la esencia de mucho de esto que estás planteando. Ahora, déjame partir quizá de la simplificación, porque quizá de ahí podemos ir tratando de armar y complejizando lo que de por sí es complejo. Se trata de un asunto de regulación en el cual, en efecto, las leyes asisten al IFT para generar esta clase de lineamientos, o, como dicen sus detractores, es una peligrosa acción que puede conducir a la censura. A ver, regulación por sí misma no hay que ponerla en el territorio negativo. Estos sectores de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información son sectores muy especiales. Y si me voy más allá, Pepe, los sectores de infraestructura, ferrocarriles, aeropuertos, han tenido energía. Venos, si no, tenemos dos monopolios gubernamentales ahí, CFE y Pemex. Telecomunicaciones fue un monopolio gubernamental y requiere una regulación para habilitar competencia. Dadas sus características técnicas, si lo sueltas a la libre operación, tiende a la concentración. ¿Cuál es la lección de la reforma de telecomunicaciones que data ya de casi 3 años, que llegamos 2013, tarde? sí. Llegamos tarde. El mundo, al menos el mundo al que nos queremos parecer, la emprendió y la ejecutó hace 25 años. Hoy estamos aquí. Y temas como estos nos llevan a un campo de regulación. Nada más hay que cuidar que no se conviertan en temas de intrusión o de censura. Y creo que el término preocupante es la censura. Porque aquí no solo se está regulando la operación de las redes y los nodos, las antenas y el espectro, sino los contenidos. Y ahí sí es donde yo, como una audiencia y ejerciendo mi derecho, digo, no te metas a mis contenidos, déjame decidirlos yo. A ver, no, en efecto, no son nodos, no son antenas, no son fibra óptica. Estamos hablando, y déjame tomar el argumento que puso Presidencia para meter el recurso de constitucionalidad. Estamos hablando de la facultad o no
de poder incidir o regular aspectos que tienen que ver con derechos humanos, o sea, con libertad de expresión. Es que, Pepe, si tú me invitaras a este espacio a decirme lo que yo expresara como mi opinión, te diría, invades mi libertad de expresión. Si tú me invitas a compartir como profesionales, estoy feliz y construimos. Ahí sí juego, pero no a que tú decidas qué puedo o no puedo. Y un poco el espíritu de esta iniciativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones es, yo tengo algo así, esas son mis palabras, la verdad absoluta, lo pongo entrecomillado, y yo voy a decidir qué sí y qué no. Y luego ya entras a los detalles de si es información o si es opinión. Pero yo no soy un ente pasivo, subpensante, que no pueda discriminar. Si yo veo, siempre que veo tus programas, yo sé que me llevo una opinión tuya. Puedo coincidir o discrepar, sí, claro, y de claro. tus invitados, pero yo sé que no estoy viendo información primaria, noticia básica, estoy viendo un procesamiento para reflexionar. O sea, el tema, digamos, déjame ponernos en estas coordenadas, fundamentalmente es, digamos, estas propuestas de criterios de veracidad que están detrás de los lineamientos. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente. O sea, el IFT está tratando de decir o poner una línea o tratando de establecer fronteras entre qué es verdad y qué no es verdad, qué sería aceptable para los contenidos de las audiencias y qué no sería aceptable. ¿Estoy ahí? Absolutamente. Y tú y yo lo hemos dicho, estos no son temas que podamos decir, saquemos un promedio, son temas binarios, son unos y ceros. Quiero que intervengan o no. Y aquí es en donde se posicionan las diferentes posturas. Si tuviéramos, y aquí voy a hablar como economista, nadie es perfecto, si tuviéramos un mundo ideal con una democracia perfectamente transparente, yo podría sustentarme en una autoridad que me tratara de guiar. Hay temas de soberanía nacional, de salud pública, en donde la autoridad dice, pornografía infantil no, drogadicción no, lastimar nuestros símbolos nacionales no, pero el resto de la vida nacional no debes conducirme, no debes normarme. Y aquí es en donde el IFT podría estar entrando y Presidencia de la República dice, eso ya toca la libertad de expresión. A ver, entonces ayúdanos a entender cómo, digamos, que llegamos hasta aquí. En efecto, la ley aprobada en 2013 sí mandata al IFT para generar lineamientos sobre las audiencias. Y más aún, con toda la autonomía que le otorga y le reconoce. Y con la autonomía, exactamente, que le reconoce la propia ley. Los mismos senadores y Presidencia de la República y le dicen no. En este ejercicio inmenso del 2003, te generamos y validamos muchas atribuciones, nada más se nos fueron los detalles finos. Déjame reclamarlo de regreso porque es el jefe del Ejecutivo el que debe atender la libertad de expresión. El derecho a la información viene para acá, porque si tú te quedas con estas facultades, vas a estar invadiéndolo. Va mucho más allá de discriminar contenidos, pero además el tema es ese. El IFT es un órgano técnico para nodos y redes, para bits and bytes y fibra óptica, no para contenidos. A ver, entonces hay un vicio de origen aquí. O sea, sí tuvimos un problema, se aprobó una ley generando una serie de facultades a la institución que o de manera confusa o inconstitucional se le estaban otorgando. Y sin ser abogado yo te diría, entonces, o hay un pecado original de Presidencia de la República, o hay un gesto de madurez de decir, perdón, en su momento no reconocí fronteras muy finas. Claro. Pero qué bueno que esté abierto, porque Senado, oye, hasta la Iglesia se metió. Yo no soy muy feliz cuando la Iglesia se mete a los temas, pero es un tema social. Y la academia se está involucrando y qué bueno que sea una discusión, ya se puso un plazo de 6 meses, lo peor que podríamos hacer es dejarlo pasar en automático. Yo sé, al finalizar la semana pasada se abrió un compás de espera de 6 meses para aguardar a que los tribunales puedan desahogar tanto la controversia constitucional del presidente como la que también presentó
el presidente del Senado respecto de los lineamientos de audiencias, el pleno del IFT. Nos comentaba hace un momento Ernesto Piedras, con quien estamos platicando, especialista en asuntos de telecomunicaciones. Se abrió ese compás de espera porque, Ernesto, la verdad es que hubiera sido, digamos que, un poco fuerte haberse lanzado a sacar los lineamientos teniendo los recursos de inconstitucionalidad en los tribunales. ¿O cómo lo ves tú? Mira, fue una votación bastante dividida, eso también hay que decirlo, muy cercana, muy cerrada. 4-3 en el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay voces que dicen, pero si ya se había planteado, ya lo dijimos hace 3 años, yo creo que son decisiones tan importantes. Colegas y amigos nuestros han hecho reflexiones. Imagínate una facultad de este tipo en un gobierno tipo los que ha venido teniendo Venezuela. Cualquier cosa que les incomode o les lastime, que es casi todo, lo vetan y ponen infracciones de 3% de los ingresos a las empresas como esta, como todas, pero además ve el dogmatismo. De repente, las lecturas que yo encuentro de colegas y amigos que están en la postura opuesta dicen, es que los dueños de las cadenas, no, hablemos de las audiencias, hablemos de las empresas. Si tú a una empresa la sancionas con 3% de sus ingresos, la lastimas mucho. Si la vuelves a sancionar va al 6%. A la tercera o cuarta sanción la matas. O sea, es intimidación por la vía económica a lo que se pueda externar. Entonces yo creo que sí es un tema muy delicado. Hay aspectos muy delicados, ¿no? Decíamos, criterios de veracidad, establecer las fronteras entre opinión e información, espacios de publicidad. Pero a pesar de eso, sí, digamos, déjame ponerme en el lado de la contraparte. Y la contraparte dice, pues sí, pero a ver, es un golpe muy fuerte para la autonomía de la institución. Se supone que la ley le había otorgado la autonomía para generar esos lineamientos y ahora los otros poderes están diciéndole, no, no tienes ese poder, no tienes poder para llegar hasta donde quieres llegar. La autonomía para habilitar la operación técnica del sector, vuelvo a los bits and bytes y la fibra óptica, no para meterte a mis contenidos. Pero por si alguien en la audiencia no lo tiene claro, digámosle, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, y cuando yo referí 3% de sanción a sus ingresos, sí, hubiéramos tenido que decir, ese es un dato duro, eso es información. Y si yo digo, pero eso intimida y lastima la operación de comunicación, hubiéramos tenido que decir expresamente, esa es mi opinión. Nos iríamos con estas pausas de información y opinión. Y se invoca al caso británico. Yo he vivido casi 5 años en el Reino Unido y eso no sucede. Te dicen, como tú lo hiciste hace unos minutos, vamos a una pausa comercial y viene el anuncio. Puedo entender, no soy ingenuo, que hay programas que de manera velada confunden información con opinión, pero en verdad son las mínimas. Y decir que si estamos involucrando aquí una opinión que no paga publicidad o propaganda como si fuera información, pues ya es implícitamente acusar de evasión fiscal, ya es un escenario muy oscuro. Pero también es pensar que yo como audiencia no tengo la capacidad de discriminación de que si veo el programa de José Buendía, me voy a reflexionar y a estar de acuerdo contigo o no. Si quiero noticias, me voy a fuentes de información primaria. Ahora, ¿cómo sientes que queda, digamos, el IFT después de este tránsito? Yo no creo que quede mal, ¿eh? No. Su presidente comisionado, Gabriel Contreras, dijo, a ver, se abrió la discusión, entrémosle. Tenemos que ir sobre unas bases muy firmes. Fueron 4 comisionados que dicen, atendimos a lo que el marco de la ley nos indicó. Se abre la discusión, Senado, o sea, es el legislativo y el ejecutivo, y bienvenidas las opiniones académicas del complejo de la sociedad, hasta la iglesia ha participado muy activamente. Yo no creo que quede mal, yo no creo que quede vulnerado, insisto, es una institución técnica, no de contenidos. La misma Secretaría de Gobernación podría decir esos temas. ¿Cómo fue la discusión al interior del Pleno el jueves? Hemos sabido pocos, la versión estenográfica no he tenido acceso a ella. Ellos estuvieron siendo activos en Twitter.
y manifestaron ahí sus posturas. Fue una votación de 4-3. O sea, súper dividida. Muy pegada, pudo haber sido 3-4 y el tono de este programa sería otro. Han externado algunos de ellos sus opiniones sobre no nos sentimos vulnerados, es una discusión que se abre, pero te digo una cosa, estemos abiertos. Es una reforma inmensa, es una reforma que como tal fue más allá que cualquiera de las de hace 25 y 15 años. La tarifa de interconexión cero, varias disposiciones fueron muy innovadoras. Tenemos derecho a revisarlas. Y si la decisión se regresa a la original, pues ya tendremos nuestras opiniones. Pero hoy por hoy se me hace un ejercicio maduro. O sea, sí ves una corriente, a juzgar por las controversias del Senado y de Presidencia, de, digamos, reducir o quitar, déjame incluso decir la palabra confusión respecto a las facultades del IFT para meterse en contenidos. ¿Crees que en eso se pueda saldar la discusión al final del desahogo de los recursos de constitucionalidad? Sí, porque mucho de las opiniones que encuentro de decir se está vulnerando esta integridad y autonomía del IFT, dicen autonomía, pero no terminan la expresión, y es autonomía técnica, no de incursión en los contenidos. Y eso no es. A ver, es muy claro que la Secretaría de Gobernación, si hay temas de salud pública, símbolos patrios, hay ahí una batería de elementos, es la cancha de la Secretaría de Gobernación. Aquí es técnica, es no discriminación, habilitar, es neutralidad de la red. Hay una serie de temas que se estarían vulnerando mucho si entra esa sanción normadora de lo que cree que es correcto que digamos o no. Este espacio en el que me estás invitando, Pepe, como te lo agradezco frecuentemente, estaría siendo vulnerado. O sea, tendríamos una norma de esto no lo comentes o sí, porque puede ser un riesgo para la cadena. Ahora, ¿estaría usted de acuerdo en que una institución como el Instituto Federal de Telecomunicaciones se pudiera regular o generar lineamientos sobre los contenidos de los medios de comunicación con el argumento de proteger a las audiencias? La Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo, dice que no, que eso puede generar climas de censura previa. IFETEL, el Instituto de Telecomunicaciones lo niega. Hay una enorme polémica que afortunadamente se ha abierto y va a durar los próximos 6 meses, y estamos hablando con Ernesto Piedras, especialista en asuntos de telecomunicaciones. Y déjame darte otro elemento de inequidad ahí, Pepe. Vienes. Plataformas tecnológicas. Si hoy decimos leer periódicos, ver la televisión, ¿cuál televisión? Ya debemos hablar en plurales. De tu iPad. Es televisión, la analógica ya casi no, la digital, por internet, la móvil. La televisión salió de la televisión. TV restringida, que puede ser de cable, satélite o microondas. O sea, ya son las televisiones. Y de repente la restricción le cae a la televisión como la hemos conocido tradicionalmente. A ver, otro tema de inequidad, es solamente radio y televisión, los radioeléctricos. ¿Por qué no la prensa o por qué no algunos otros soportes, como tú dices? Pepe, ¿te das cuenta que hoy le creemos más a Twitter que a nuestros sentidos? Si creemos que está temblando antes que voltear a ver las lámparas, vemos Twitter. Sí, a ver si ahí apareció. Sí. Antes de entrar a los portales de muchos periódicos, entramos a redes. Esta clase de alineamientos, ni internet, ni redes sociales, igual que la parte electoral. Y entonces están en un limbo. Esa inequidad. Creo que es una buena oportunidad para madurar respecto a plataformas tecnológicas, ¿sí? Ya tuvimos la discusión con la TV de paga y ahora se revive con las OTTs, los Netflix del mundo, ¿sí? ¿Por qué a la de paga o a la televisión abierta la queremos restringir más cuando podemos ver la pornografía que sea en OTTs a la hora que sea? Niños, jóvenes, adultos. Son mismos contenidos, diferentes plataformas. De acuerdo. Ahora, ¿cómo esperas, digamos, en esta maduración de la discusión como se está dando, que se posicionen quienes habían estado a favor de la regulación de los contenidos? PRD, por ejemplo, Corral, la MEDI. Yo creo que es un buen punto de reflexión, y esta discusión ya salió hace 1 año y medio con el tema de investigación de dominancia que hizo el IFT sobre televisión restringida, que es
O regulamos a todos mucho más, y ahí viene la misma reflexión que estamos teniendo con estos derechos de las audiencias. No te metas con mis contenidos. O nivelamos el terreno para que haya una salud de contenidos, una salud competitiva y vamos adelante. Pero tu punto es muy importante. ¿Cómo harías eso? O sea, ¿cómo nivelarías el terreno? ¿Incluyéndolos a todos? Bájales la regulación a un mismo plano a todos. ¿Sabes quién lo está haciendo ya desde hace 2 años? La FCC, la Federal Communications Commission de Estados Unidos, ya publica estadísticas desde hace 2 años y medio en donde habla de los contenidos. Tu espacio de reflexión se puede ver en diferentes plataformas. No voy a satanizar la plataforma, voy a conducir la inserción de este espacio en la oferta de contenidos. ¿Y quién decide? La audiencia. Otra vez, derecho de la audiencia, se accede, tú dijiste, por tableta, por televisión, por laptop. Claro. Pero decías otra cosa muy importante. Este es un tema que nace de origen en la administración presidencial del presidente Peña Nieto como un acuerdo político de partidos que apoyaron. Así es. Y de repente viene esta revisión de decir, jalémonos hacia acá. Y hay diferentes jalémonos para atrás, así es. Afinemos, calibremos o vamos hacia atrás, como lo vayamos a calificar. O sea, la decisión es política, la decisión es grande y otra vez, no queremos pecar de ingenuos. Insisto, ¿cómo van a ser nuestras elecciones del 2017 para gubernaturas y del 2018 para la presidencia? ¿Ese crees que es el factor que está polarizando y, digamos, no dejando grises dentro de la discusión? Pues yo creo que tenemos que considerarlo, y del 2018 y del 2024 y así en lo sucesivo. Y el ejercicio gubernamental. Si tenemos un presidente dogmático, un presidente liberal, ¿cómo va a operar esto? El presidente de los Estados Unidos, Trump, ¿cómo operaría con esto? ¿Estaría cerrando medios de comunicación ya? O sancionando fuerte en ruta a un cierre económico, por inviabilidad económica. Entonces, es un tema muy delicado. Nunca las tecnologías de la información han estado tan imbuidas, han sido tan personales como hoy que las traemos en nuestros bolsillos, en nuestras mochilas, en nuestros escritorios. Trabajo, cultura, educación, tener huellas sobre los contenidos es tener capacidad de conducción y llámalo para bien o para mal. Censura, potenciar, no es un tema menor, ¿eh? Entonces, yo creo que sabemos relativamente poco de estos sectores, tenemos ya algunas evidencias. Dejar que una autoridad o una instancia religiosa o una postura política fueran los únicos con capacidad de decisión sobre esto sería muy delicado. Necesitamos que haya, digamos, contrapuntos y que haya contrapesos. La discusión está muy abierta. Dame tu pronóstico rápido, que me estoy yendo. Yo creo que no vamos como sociedad a permitir que se meta una autoridad a nuestros contenidos, sería muy delicado. Veo un Senado, veo una presidencia de la República, veo muchas opiniones en esa ruta, también veo a las otras diciendo sí, pero es mejor que el Estado intervenga. Yo creo que los 70s y el populismo cubrieron una fase de maduración y hacia allá se apuntarían estos esquemas. Yo creo que hoy lo que más cuidamos es no te metas a mis contenidos y el mejor ejemplo es Internet. No te metas a Internet. Ahí está absolutamente libre el terreno. No hay ninguna regulación que lo alcance hasta hoy. Tienes una estrategia digital para conectar a todos, pero no para los contenidos. Ya me voy, Ernesto Piedras. Pepe, sigo contigo siempre. Un placer haberte tenido. Muchas gracias por haber asistido. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana.